Dios les guarde y les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gustazo saludarlos este lunes 3 de abril de 2023. Estamos en plena Semana Santa, caminando hacia el viernes de crucifixión, el sábado de gloria y el domingo de resurrección. Estamos en nuestra serie de devocionales de regreso a la cruz, reflexionando en la vida, la muerte y en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy estamos en el día 22 de esta serie. El devocional de hoy se titula Jesús completa todo. Jesús completa todo. Recuerden que estamos estudiando las 7 frases de Jesús desde la cruz. Estamos en la 6ª frase, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Y hoy vamos a aprender que esta frase nos recuerda que Jesús completa todo. Con Jesús tenemos todo, sin Jesús no tenemos nada. ¿Y qué quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo desde la cruz, consumado es? Hoy vamos a entender algunas de estas cosas y mañana más y pasado mañana todavía más. Vamos entonces, mis queridos hermanos, a estudiar la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Señor, porque estás con nosotros siempre. Gracias por este inicio de semana, Dios mío. Sé con nosotros, cuídanos, protégenos y en esta Semana Santa, Señor, donde quiera que estemos, permítenos reflexionar en tu sacrificio, Señor, que es lo más importante, es por lo que vivimos, es en lo que creemos. Tú completas todo, Señor, completa también nuestro corazón. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Ya dijimos que esa frase, consumado es la palabra griega tetelestai. Quizá otras traducciones podrían decir, cumplido está. En inglés se dice, it is finished. Se acabó, se terminó, se hizo, se logró, está completado, está terminado. ¿Y qué es lo que se terminó? Hemos estado con esa pregunta. ¿Qué se completó? ¿Qué se consumó? ¿Qué se acabó? ¿Qué se logró? ¿Qué se alcanzó en la cruz de Cristo Jesús? Déjenme decir hoy un par de cosas más, 5 cosas más que se completaron en Cristo Jesús y quizá otras más. Pero déjenme leerles un pasaje de la carta a los Hebreos que nos enseña, que nos explica mejor esto. La carta a los Hebreos es una carta muy interesante, porque la carta a los Hebreos es una especie de comentario a la ley del Antiguo Testamento, sobre todo a los sacrificios y a muchas de las tradiciones e ideas del Antiguo Testamento, los sacerdotes, los sacrificios, todas las ofrendas que se daban a Dios, el tabernáculo, el sumo sacerdote, el lugar santísimo. Y el autor o la autora de la carta a los Hebreos, no sabemos quién la escribió realmente, pero suponemos que un apóstol de Jesucristo escribió la carta a los Hebreos. Entonces, el apóstol que escribió esta carta comenta todo lo que se creía los judíos, el lugar santísimo, el tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas, los sacerdotes, etcétera, etcétera, a la luz de Cristo Jesús. Y básicamente lo que dice el autor de los Hebreos es, Cristo Jesús es el que cumple todos esos símbolos. Todo eso, todos los sacrificios, el lugar santísimo, los sacerdotes, la ley, las ofrendas, todo eso apuntaba a Cristo Jesús. Eran flechas señalando a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es mayor que todos, porque Cristo Jesús es el que lo completa. Él fue el sacrificio. Él es el que entró al lugar santísimo. Por Él podemos tener acceso a Dios. Si yo pudiera resumir en una frase la carta a los Hebreos, yo diría esto. En Cristo Jesús tenemos acceso a Dios, porque su sangre nos limpia para poder entrar a Dios. Hemos dicho, para poder entrar al lugar santísimo donde estamos con Dios. Hemos dicho que el Antiguo Testamento decía, la ley de Dios decía que para el perdón de pecados era necesario el derramamiento de sangre. Eso era el símbolo del perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Por eso se sacrificaban animales, por eso había rituales en los que se derramaba sangre, eran símbolos de aquel que había de venir. Incluso Abraham, ¿se acuerdan? Abraham es un personaje del Antiguo Testamento al que Dios le dice, sacrifica a tu hijo. Y Abraham va a sacrificar a su hijo obedeciendo a Dios, pero Dios le dice, no, lo detiene, porque Dios no acepta los sacrificios humanos, Dios no le gusta eso, no le agradan. Eso era algo que hacían religiones paganas, sangrientas, malvadas. Y Dios dice, no, a mí no me agradan los sacrificios humanos. Y Dios le dice a Abraham, habrá un cordero que Dios proveerá. Abraham mismo lo dice, Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Y se encuentran un carnero y lo sacrifican en aquella ocasión en lugar de Isaac. Y es
ese carnero en realidad era un símbolo del Cordero de Dios que había de venir. Abraham dijo, Dios proveerá un Cordero, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que con el derramamiento de su propia sangre compra el perdón de todos y por él podemos tener acceso a Dios. Habiendo dicho esto, déjenme leer estos pasajes de Hebreos 9, 11 y 12. Dice así: Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, que es el tabernáculo, la presencia de Dios. Era un símbolo de la presencia de Dios. El tabernáculo era una tienda, una especie de construcción primitiva, donde se encontraban con Dios. Representaba la presencia de Dios, porque ahí se encontraba el sumo sacerdote con Dios. Primero Moisés y Aarón, y después todos los sumos sacerdotes. Y dice el autor a Hebreos que Jesús es un más perfecto tabernáculo, porque Él mismo nos trae a Dios. No tenemos que ir a un lugar, sino que tenemos que conocer a alguien que vino a enseñarnos a Dios. Sigue diciendo el autor a los Hebreos: a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. ¿Qué nos dice este texto? Que Cristo Jesús derramó toda su sangre, porque era lo que necesitábamos para tener acceso a Dios, para entrar al lugar santísimo, al cual Él entró una vez y para siempre. Ahora ustedes y yo no tenemos que ir a Jerusalén, no tenemos que ir a la Meca, no tenemos que ir a un lugar en específico para encontrarnos con Dios, porque en Cristo Jesús podemos tener acceso a Dios en una relación directa, cercana con Dios, sin intermediarios, sin estorbos, sin barreras, sin obstáculos. Donde quiera que estés, quien quiera que seas, hayas hecho lo que hayas hecho, te hayan dicho lo que te hayan dicho, hoy puedes encontrarte con Dios a través de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús para eso derramó su sangre. Eso es lo que se completó, nuestro acceso a Dios. Eso es lo que se completó, nuestra salvación. Y déjenme les leo un poquito más antes de pasar a los desafíos de hoy. Esto está en Hebreos 9, 24 al 28. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Noten cómo la autora de Hebreos dice, el tabernáculo, el lugar, la tienda que hacían los judíos, era un símbolo, era hecho por manos, era una mera representación de algo mayor, de algo verdadero, el cielo mismo, la presencia de Dios. Y Jesús entró en él por nosotros. Versículo 25, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. En el lugar santísimo se hacían los sacrificios para el perdón de pecados de todo el pueblo. Dice el autor a Hebreos, Jesucristo no entró al lugar santísimo muchas veces, no tiene que venir a morir cada año por nosotros. Él lo hizo una vez y para siempre, porque derramó su propia sangre, no la sangre de un animal, sino la sangre del Hijo de Dios. Versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. En estos pocos versículos se dice mucho, mis queridos hermanos. Básicamente, que Cristo Jesús murió una sola vez por nosotros. Y así como nosotros tenemos una sola vida, Jesucristo entregó su única vida como ser humano para salvación, para derramar toda su sangre, para que todos aquellos que creamos en Él seamos salvos. Y algún día vendrá por segunda vez, esta vez no para morir, no para derramar su sangre, sino para llevarnos a todos los que hemos creído en Él. Mis queridos hermanos, qué profundo, qué hermoso, qué verdadero esto que nos cuenta aquí la palabra de Dios. Y entonces déjenme terminar, mis queridos hermanos, haciendo una lista de las cosas que Jesús completó, de las cosas que Jesús consumó en la cruz. Ya dijimos ayer algunas, déjenme hoy decir unas más. Número 1, la ley. Jesucristo vino a cumplir la ley, así dijo Él. Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por la ley no me refiero a la Constitución de los Estados Unidos de América. Por ley me refiero a la ley del Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Jesucristo dijo, todo eso que fue dicho en el Antiguo Testamento, yo vine a cumplirlo. Noten cómo dice, no vine a ratificarlo, no vine a observar para que todos la cumplan. Dice, yo vengo a cumplirla, yo vengo a completarla, yo vengo a consumarla. Jesucristo
nos enseñó el verdadero significado de la ley. Y no voy a decir aquí mucho porque sería muy largo, solamente voy a decir una cosa. La ley apuntaba a Cristo Jesús. La ley nos mostraba que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por eso Él vino a cumplir el propósito de la ley, mostrarnos que necesitamos un Salvador. Y Él, que vivió sin pecado, se hizo pecado para que ustedes y yo seamos salvos. Eso no significa que la ley sea obsoleta y que ya no nos importa. No, la seguimos estudiando, la seguimos leyendo. Pero sí significa que la ley sin Cristo Jesús no sirve para nada, mis queridos hermanos. Porque toda la ley apunta a Cristo Jesús y Él vino a cumplirla. Número 2, Él vino a cumplir y consumar los sacrificios. Ustedes y yo ya no sacrificamos corderos, ya no sacrificamos, bueno, si vamos a hacer una barbacoa tal vez sí, pero no sacrificamos religiosamente en templos hechos por manos humanas, sangre de animales para perdón de pecado. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque todas esas partes de la ley eran símbolos. Todas esas ordenanzas, rituales de sacrificar animales eran símbolos de el sacrificio mayor y único una vez y para siempre, que ya pasó, por eso ya no seguimos haciendo. Sería ilógico, no hace falta, porque Cristo Jesús ya se sacrificó y Él es el sacrificio para siempre. Número 3, Él vino a consumar la salvación. Estábamos perdidos y en Él estamos completados, estamos salvados. Eso es lo que Él vino a consumar, nuestra salvación. Número 4, Él vino a consumar el perdón de pecados. Teníamos una deuda y Él la vino a saldar. Y número 5, Él vino a pagar el costo de nuestra redención. ¿Se acuerdan lo que hablamos de redención? Redención es cuando compras algo para, digamos que, para llevarlo a su dueño de alguna manera. Como cuando vas a empeñar algo y lo empeñas porque te hace falta dinero y ahí lo tienen, ¿no? El monte de piedad durante quién sabe cuántos años y finalmente tienes dinero, vas a pagarlo. Eso es redimir. Vas a regresarlo a su dueño. Vas a pagar el costo de nuestra redención. Como en las Crónicas de Narnia, cuando Aslan pagó el costo para que Edmund fuera libre. Ya no tienes que estar preso, ya no eres esclavo de la bruja. Eso hizo Dios con nosotros. Pagó el precio de nuestra redención. Estábamos presos. Pagó nuestro rescate, como cuando los que pagan por un secuestro, cosas terribles que pasan en nuestro mundo. Pagas porque te devuelvan a tu familiar. Esas cosas no deberían existir, pero existen precisamente por la maldad. Y hay quien paga y te regresan a tu familiar. Eso se llama rescate, también se podría llamar redención, y es lo que hizo Jesucristo por nosotros, nos redimió, nos rescató. Pagó el precio de nuestro rescate. Y muchas cosas más. Pero Jesús, mis hermanos, lo completa todo. Él completa la ley, Él completa nuestra salvación, Él completa nuestro corazón. Termino con esta metáfora. Dicen que el corazón humano tiene un hoyo, tiene un vacío, que no se llena con nada más que con Cristo Jesús. Tiene la forma de Cristo Jesús, como los juegos de niños, ¿no? Que tienes que meter el triángulo en el hoyo que tiene forma de triángulo. Así, mis queridos hermanos, nuestro Señor Jesús. Nosotros tenemos un hoyo en nuestro corazón con forma de Cristo y no se llena más que con Cristo. Sin Cristo estamos vacíos, estamos insatisfechos. Por eso hay tanta gente buscando satisfacción en dinero, en relaciones, en placeres físicos, en adicciones, en juegos de video. Y no se sacian, nunca se sacian, viven infelices. ¿Por qué? Porque solo Cristo trae satisfacción. Que Él te complete, mi hermano, que Él complete nuestra vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque diste tu vida por nosotros, porque solo en ti encontramos, Señor, plenitud. Permite que así sea, Dios, en esta Semana Santa encontrar plenitud en el sacrificio que hiciste por nosotros. Te amamos y te bendecimos. En nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.